Bien, saludos para todos. Seguimos entonces con esta clase de teledetección radar. La semana pasada vimos el radar de abertura real y el radar de abertura sintética y vimos las grandes diferencias que hay en los modos de adquisición de las informaciones en el suelo, por lo que da grandes diferencias de resolución espacial. Y vimos entonces que en un satélite, necesitamos montar un radar de abertura sintética. De lo contrario, tendremos una resolución espacial muy pobre y no podremos distinguir muchas informaciones en esas imágenes. Esta semana vamos a hablar un poco más de órbitas, de cómo se adquieren las imágenes. Vamos a hablar de órbita heliosincrónica, casi polar, ascendente, descendente, y vamos a definir un poco esos términos. A notar que hay mucho parecido entre los modos de adquisición de imágenes óptica y radar, por lo que es interesante ver esos temas un poco más en detalle para que entiendan también cómo funciona con los satélites que cargan sensores ópticos. El sensor capta primeramente el área ubicada cerca del nadir y sigue a lo largo de la misma línea, columna por columna. Es decir, que cuando se crea una imagen radar, ustedes lo ven aquí, inicialmente la primera información que vamos a recibir del pulso es la información que queda cerca de la antena, es decir, cerca en terreno del nadir, el punto que está a la vertical aquí del satélite. Entonces el primer píxel que vamos a poder crear es el píxel que corresponde a esta área aquí que está cerca de la antena. Luego vamos a obtener un segundo píxel sobre el área que queda un poco más lejos de la antena y así sucesivamente hasta terminar con la información retrodispersada por esa área que queda al final del área que cubre el haz. Es decir, que en un primer pulso, obtenemos una línea de píxeles, lo que llamamos píxel suelo, el área que representa el píxel de la imagen en el suelo. Una primera línea y el primer píxel, la primera columna de esa matriz de píxel que tendremos en la imagen, se encuentra aquí. Luego el satélite se va a desplazar en esta dirección, es decir, ahí, digamos, dentro de la pantalla. Va a emitir un segundo pulso que va a cubrir un área que queda atrás de la primera. Ese pulso va a cubrir una segunda línea, empezando con la primera columna, segunda columna, etc. Si vemos eso de otra manera, aquí tenemos nuestro vector, puede ser un avión, puede ser un satélite, que siempre mira aquí hacia la derecha, va en dirección ahora al norte, y por cada píxel, eso es un solo píxel, tenemos entonces su resolución longitudinal, su resolución transversal. Eso ya lo hemos visto la semana pasada y dijimos que esas resoluciones son diferentes. Bien. Si veo ahora una matriz de píxeles, es decir, una imagen, pues la información que vamos a crear en primer lugar es la información que queda retrodispersada por este espacio. Eso es el terreno dividido en píxeles suelo, un píxel suelo, un segundo, etc. El vector emite entonces su pulso y el primer eco que tenemos es el eco de esta área. Ese eco vuelve al aparato o a la antena radar y vamos a poder crear un primer píxel. El píxel de la primera línea, primera columna. Bien. Luego aquí tenemos el segundo eco, es decir, esta parte aquí del suelo va a retrodispersar, el segundo eco hacia el vector y así sucesivamente. Entonces vamos en el orden correcto, vamos a recibir primeramente el eco de este píxel suelo, luego de este
etcétera, hasta ahí, hasta la última columna. Luego el vector se mueve hacia el norte, y va a emitir su pulso hacia la derecha. Vamos a recibir entonces el eco de este primer píxel, el píxel de la primera columna, perdón, primera columna, segunda línea, luego segunda columna, segunda línea, etcétera, etcétera, hasta ahí. Y el vector va a seguir así, barriendo, digamos, todos esos píxeles suelo, hasta el último que queda aquí, M y N, correspondiente al número de columna y de línea. Bien. El tema es que eso es lo que es el orden en que el satélite va a captar las informaciones, pero al final, cuando lo presenta en la computadora, lo va a presentar en un orden diferente, porque saben que de manera informática el píxel 11 o 00, el primer píxel, se presenta generalmente en la esquina arriba a la izquierda. Por lo tanto, nuestro píxel que estaba aquí, el área de este píxel suelo, quedará plasmada arriba a la izquierda en la imagen final. Y al revés, el último píxel que queda captado, el que corresponde a la última línea de la última columna, quedará plasmado aquí abajo a la derecha. Por lo tanto, para una órbita ascendente, una órbita que se mueve de sur a norte, vamos a tener una inversión norte-sur de la imagen. Entonces, tenemos que realizar una permutación para corregir ese efecto, es decir, que básicamente tenemos una simetría horizontal aquí que pasa por el centro de la imagen, que invierte las informaciones. Entonces, el ejemplo es de la imagen Sentinel-1, se adquiere una dirección sur-norte, órbita ascendente. En el caso ascendente se requiere una permutación norte-sur, es decir, que eso es el terreno como lo capta el satélite inicialmente, y en la computadora cuando cargamos la imagen la cargamos así. Entonces, si queremos ver el terreno en su representación normal, tendríamos que hacer una permutación sur-norte. Bien. Anotar que el tiempo de captación de la primera línea debe ser inferior al tiempo que existe entre dos pulsos, para no confundir las respuestas en el cronograma. Es un pequeño paréntesis, pero no quiero dejar escapar eso. Decir que el satélite emite un primer pulso que va a cubrir esta área, emite su pulso, cierra su emisión para poder captar los ecos, y luego se desplaza un poco más hacia el norte, de hecho se desplaza de manera constante, para emitir un segundo pulso y captar los ecos de la segunda línea. Bien. Obviamente, el tiempo de emisión de ese primer pulso tiene que ser bastante corto, de lo contrario, tendríamos la emisión de un pulso que cubriría la primera línea y no permitiría recibir los ecos antes de pasar a la segunda línea. Cierro el paréntesis y vamos a ver ahora qué pasa con la órbita descendente. En el caso descendente, es decir, cuando el satélite baja de norte a sur, del otro lado de la Tierra, entonces, ¿qué sucede? Ustedes lo ven, va a captar primeramente esta área, es decir, que va a emitir su pulso mirando hacia la derecha, entonces en este caso es mirando hacia el oeste, contrario al caso ascendente, que miraba hacia el este. Emite su pulso, el primer eco que va a recibir será el eco de la zona que queda aquí, en el territorio, luego ahí, etcétera, hasta completar la primera línea.
Luego tendrá el eco, recibirá el eco del área que queda en la segunda línea, primera columna para él, etcétera, etcétera. Bien. Y el último píxel quedará en esta zona. De nuevo, entonces, ¿qué va a suceder? Este primer píxel lo va a presentar arriba a la izquierda y el último píxel lo presentará abajo a la derecha. Por lo tanto, para una órbita descendente tenemos una inversión diferente. Ahora necesitamos una permutación este-oeste para corregir este efecto. Es decir, que ahora el eje de simetría quedaría de manera vertical, todavía pasando por el centro de la imagen. Entonces vamos a hablar un poco más de órbitas. La órbita de un satélite se define un referencial geocéntrico, es decir, un referencial que sí se basa en el centro de la Tierra, ahí está el punto de origen del referencial, pero los ejes X, Y y Z están orientados hacia estrellas lejanas como referencia, digamos, fijas, sin importar los movimientos de rotación de la Tierra. Entonces ese referencial geocéntrico no es el referencial terrestre. En el caso del referencial terrestre, pues igual tenemos como origen el centro de la Tierra, pero los ejes X, Y y Z se definen en relación a la Tierra. El eje de rotación de la Tierra, que pasa por los polos, otros ejes que pasan por el plano del ecuador, etc. Es decir, que esto es el referencial terrestre. Y en el referencial geocéntrico, pues los ejes pasan por unas estrellas lejanas que se definen. Lo único que tienen en común entonces es tener como punto de origen el centro de la Tierra. Eso significa que los ejes no siguen el movimiento de rotación terrestre y es lo que necesitamos para poder calcular correctamente las órbitas o la órbita del satélite. Una órbita que queremos alcanzar con el satélite radar, también con los satélites ópticos, es una órbita heliosincrónica, digamos, con la mayoría de los satélites ópticos, no todos. La órbita heliosincrónica permite mantener un ángulo constante entre el plano de la órbita de ese satélite. Imagínense una órbita, eso define un plano, y la dirección Tierra-Sol. Por lo tanto, hay una precesión completa de la órbita en un año. Una precesión significa un movimiento de rotación de esa, o sea, el tema justamente de precesión, de esa órbita, de tal manera que gira completamente en un año. Vamos a ver por qué. Lo que se quiere alcanzar con eso es que el satélite pase encima de una latitud dada, siempre a la misma hora. En el caso de un satélite óptico, lo que se quiere es tener el Sol en la misma posición en el cielo cada día, de tal manera que cuando el satélite pasa encima de un lugar dado, la República Dominicana por ejemplo, pues él tenga, cuando tome la fotografía de ese territorio, el Sol esté siempre a la misma posición. ¿Para qué? Para mantener las sombras de la misma manera en todas las fotografías. Y de hecho no queremos un área sin sombra, no queremos tomar la fotografía a mediodía solar, tampoco queremos un área con demasiada sombra y por lo tanto esas fotografías se toman generalmente en horas de la mañana, a las 10:30 por ejemplo, o en horas de la tarde, a las 4:30. Obviamente eso puede variar bastante. ¿Cómo alcanzamos eso? Bueno, aquí vemos la Tierra con una órbita en verde, una órbita aquí descendente de este lado, ascendente del otro lado. Ven que esa órbita no pasa exactamente por el eje
de rotación de la Tierra. Veremos por qué esa órbita queda ligeramente inclinada. ¿Y qué queremos en lo ideal? Aquí tenemos el Sol en el centro. En la línea gris discontinua tenemos lo que marca el movimiento de traslación de la Tierra en el plano eclíptico. Estamos viendo la Tierra desde arriba, aquí el polo norte, no podemos ver el polo sur. La Tierra está aquí en diferentes posiciones durante el año y lo que vemos de este color es la órbita del satélite. Obviamente la vemos desde arriba, entonces vemos solamente una parte de esa órbita. Digamos que viene del sur, pasa cerca del polo norte y por ahí volverá a luego acercarse al sur. Bien. ¿Qué queremos? Como dijimos anteriormente, queremos un ángulo constante, vamos a llamarlo alfa, entre el plano de la órbita y la dirección Tierra-Sol. El plano de la órbita lo vemos como una línea, porque es un corte, lo vemos desde arriba. Y la dirección Tierra-Sol la ven aquí con esta línea discontinua, color naranja. Bien. Este es el ángulo que queremos mantener siempre igual. Es el ángulo alfa. Estamos, por ejemplo, aquí, digamos que en equinoccio de primavera. Entonces alrededor del 21 de marzo. ¿Qué sucede? Tenemos el Sol de tal manera que mantiene un ángulo aquí de, por ejemplo, 15 grados entre el plano orbital y la dirección centro de la Tierra, centro del Sol. Bien, conclusión, nuestro satélite va a pasar aquí encima de, por ejemplo, esta latitud, aquí es el ecuador que vemos como una línea que delimita aquí la circunferencia de la Tierra, va a pasar aquí un poco más temprano que el mediodía solar. Eso nos marca el mediodía solar, cuando el Sol está a su punto más alto en el cielo. El satélite va a pasar un poco más temprano, como dijimos, por ejemplo, a las 10:30 de la mañana. ¿Qué queremos? Queremos que 3 meses después, en el solsticio de verano, alrededor del 21 de junio, por ejemplo, todavía estemos en la misma configuración, es decir, que aquí tenemos la línea que junta el centro de la Tierra al centro del Sol. Sobre esta línea, si estoy aquí, estoy a mediodía solar. Queremos que el satélite pase un poco más temprano, a las 10:30, encima del ecuador. Queremos mantener esa constante, bien, ese ángulo alfa que se mantenga el año entero. Entonces aquí vemos la Tierra en 4 posiciones, pero obviamente cada día queremos tener la misma configuración. Bien. ¿Cómo alcanzar eso? Pues si ustedes se fijan, si quitáramos aquí las tierras, lo que queremos es que la órbita del satélite poco a poco cambie de orientación. Fíjense como aquí tenemos una órbita, si nos fijamos con la pantalla, aquí dibujamos una línea vertical, tenemos una órbita de, digamos, 15 grados, y aquí tendríamos una órbita mucho mayor a los 90 grados. Es decir que la orientación de esta órbita poco a poco va a cambiar. A eso se refiere la precesión de la órbita. El hecho de que esa órbita va a cambiar de orientación durante el año para en realidad adecuarse al movimiento de la Tierra alrededor del Sol y poder mantener siempre el mismo ángulo alfa. Bien.
Entonces esos son cálculos que se hacen a la hora de poner el satélite en órbita para mantener ese ángulo constante el año entero. Eh, y bueno, y eso es en el caso del satélite óptico. En el caso del satélite radar, esa órbita la vamos a definir de tal manera a tener la luz solar todo el tiempo encima del satélite. Es decir que si volvemos al caso óptico, ustedes ven que el satélite a partir de ahí puede ver los rayos del sol, llega a pasar encima del polo sur y cuando está del otro lado no recibe los rayos solares. Eso no impide que se tomen fotografías de noche y se capte información. El satélite óptico simplemente es una especie de cámara digital, entonces puede captar informaciones todo el tiempo. Para el satélite radar tenemos una limitante, y es que el satélite radar, la antena radar, necesita energía para emitir su señal, su pulso. Y esa energía la va a coger de las radiaciones solares, con sus paneles solares. Por lo tanto, ¿qué queremos en el caso del satélite radar? Pues queremos, de la misma manera, mantener un ángulo alfa constante el año entero. Entonces vamos a tener una precesión de la órbita. Ustedes ven que esa órbita no está siempre en la misma dirección, pero no vamos a hacer que el satélite pase en horas de la mañana encima de la misma latitud, sino lo que queremos es tener una órbita que permita recibir los rayos solares constantemente. Aquí tengo mi satélite que viaja así encima y debajo de la Tierra y sus paneles siempre están mirando hacia el Sol, de tal manera que puede emitir constantemente su señal. Si vemos eso desde el espacio, pues el satélite pasa encima de esta línea que se llama el terminador, la línea que marca el límite entre día y noche. El satélite pasa encima de esa línea y por lo tanto sus paneles siempre quedan expuestos a los rayos del sol. Bien. Y eso explica, si se recuerdan cuando abrimos los metadatos, eso explica por qué el satélite pasa a las 6:30 de la noche o a las 6:30 de la mañana, justamente, digamos, en horas locales, justamente porque pasa encima de esta línea del terminador, la línea que marca el nacimiento del día o al contrario, el paso del día a la noche cuando estamos en tierra. Voy a agregar esto, la órbita heliosincrónica de un satélite Sentinel-1, por ejemplo, es de 12 días, es decir que esos 12 días corresponden al tiempo de revisita de un mismo lugar. Es decir que en la República Dominicana el satélite 1A, S1A, Sentinel-1A, vuelve a pasar encima del país cada 12 días. Sin embargo, hay dos satélites, el S1A, S1B, y tienen un desfase de 180 grados. Es decir, cuando uno está encima del polo sur, el otro está encima del polo norte. Y tiene un desfase también en sus órbitas, de tal manera que cada 6 días pasa un satélite encima del país. Pasa el 1A, 6 días después pasa el 1B, 6 días después pasa el 1A y así sucesivamente. Esa precesión de la órbita de la que hablamos, para poder mantener el ángulo constante ahí, depende de la altitud del satélite y de un ángulo de inclinación, que es este ángulo aquí, desde el plano del ecuador hasta el plano orbital del satélite.
Bien. Entonces, tomando en cuenta la configuración que buscamos del satélite en cuanto a su precesión, la precesión de su órbita, tenemos entonces, estamos limitados en cuanto a la altitud y a la inclinación del satélite. Entonces, si queremos una inclinación orbital que no se aleje demasiado de una órbita polar, polar es que pasa encima del polo norte y encima del polo sur, pero queremos un satélite que no esté a una altitud muy baja ni tampoco muy alta, pues tenemos que buscar, digamos, un punto medio entre esas variables. Y en este caso, si queremos un satélite a 700 kilómetros de altitud, para tener esa precesión de la órbita, necesitamos tener aquí una inclinación orbital de 98 grados. Significa que para tener un satélite radar que vuela a 700 kilómetros de altitud, que mantenga una precesión de la órbita que permita estar en la condición que mencionamos anteriormente, mantener el ángulo alfa constante el año entero, pues vamos a tener que usar una órbita que no es polar, sino casi polar. Entonces ustedes ven que hay una inclinación entre el plano orbital y el plano ecuatorial de 98 grados. Si lo miramos directamente entre el eje de rotación de la Tierra y el plano orbital, pues ese ángulo aquí es de 8 grados. Ese ángulo θ aquí es de 8 grados. ¿Por qué no se usa una órbita geoestacionaria para un sistema radar? Eso es algo que podemos usar para un satélite que carga un sensor óptico. De hecho, ahorita dije que casi todos, o sea, muchos sensores ópticos tienen una órbita heliosincrónica, pero no todos. Si pensamos en los satélites para meteorología, generalmente ellos sí tienen una órbita geoestacionaria. Pero no podemos hacer eso para un sistema radar. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, para el sistema SAL, de radar de apertura sintética, necesito un desplazamiento entre el satélite y el terreno para poder aplicar el análisis Doppler. Es decir, que ese análisis Doppler, esa variación de la frecuencia en función del movimiento del satélite en comparación con el suelo, no la podríamos tener con un satélite geoestacionario. Bien. Entonces el satélite radar que carga una antena radar siempre tendrá una órbita heliosincrónica y muy probablemente una órbita casi polar. Bien, vamos a mencionar algo aquí. Otra corrección que tenemos que aportar en la imagen, ahí se parece mucho también a lo que sucede con las imágenes ópticas. Cuando cargamos una imagen, generalmente esa imagen queda desplazada, es decir, recibimos la imagen de forma así vertical y cuando pasamos a georreferenciarla, pues nos encontramos que la imagen queda inclinada. Eso lo vemos con imágenes ópticas. Lo mismo sucede con las imágenes radar, como por ejemplo la imagen radar que cargamos la semana pasada, o la anterior también, sí, fue la anterior. ¿A qué se debe eso? Se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Es decir, que la Tierra tiene movimiento de rotación aquí hacia el este constantemente. Y nuestro satélite se desplaza siguiendo su órbita. Bien. Entonces ya tenemos
un satélite que va a captar las imágenes de forma inclinada usted lo ve en su órbita inclinada aquí de 8 grados, lo que mencionamos anteriormente. Pero también a eso hay que agregarle el movimiento de rotación terrestre. ¿Por qué? Porque por cada línea que captamos en el terreno, aquí capto la primera línea, luego el satélite se mueve hacia el norte, capta la segunda línea, se mueve hacia el norte, capta la tercera línea, etcétera, etcétera. Por cada línea que se mueve, la Tierra se ha movido un poquito, ha tenido un movimiento de rotación durante ese momento. Entonces no captamos algo totalmente vertical, sino unas líneas que quedan así desplazadas una tras la otra. ¿De cuánto es esa inclinación entonces que nos va a salir en la imagen? Eso lo podemos estimar. El cálculo detallado es más complejo, pero como primera aproximación alrededor del ecuador, para simplificar el cálculo, tenemos un satélite que se mueve de 7000 metros por segundo. Al mismo tiempo, en un segundo la Tierra se mueve de 460 metros y por lo tanto aquí tangente de alfa es eh, el lado opuesto sobre el lado adyacente, es decir, 460 metros sobre 7000 metros. Bien, pasamos a la inversa de tangente, al tangente, y nos da un ángulo de alrededor de 4 grados. Bien. Los 460 metros de movimiento de la Tierra los calculamos sabiendo que la Tierra tiene un movimiento de rotación en 24 horas, una circunferencia a nivel del Ecuador de unos 40.000 kilómetros. Entonces dividimos 40.000 kilómetros por 24 horas para tener el movimiento en una hora. Y ese resultado lo dividimos entre 3.600 para tener el resultado por un segundo. O sea, cuál es el movimiento de rotación de la Tierra a nivel del Ecuador en un segundo. Y ahí obtenemos un poquito más de 460. Conclusión, cuando recibo mi imagen, la cargo aquí en la computadora, voy a tener que hacer una corrección de 4 grados. Voy a tener que aplicar un movimiento de rotación para ver la imagen tal como del área que realmente representa en la superficie terrestre. Y también voy a tener que sumarle los 8 grados de la inclinación de la órbita casi polar del satélite. Es decir, que voy a aplicar una rotación de 12 grados en el sentido contrario de la manecilla de un reloj. Para una órbita descendente, aquí de nuevo están los 8 grados de inclinación de la órbita. Estoy en este caso ahora 7000 metros por segundo de desplazamiento del satélite, 460, que es un error, 460, está corregido, 460 metros de movimiento de rotación de la Tierra, siempre en la misma dirección, hacia el este, 460 metros por segundo. Aplicamos de nuevo el cálculo, pero esta vez tenemos una rotación, ustedes lo ven aquí, o sea, un cambio en el sentido horario, es decir, en el sentido de la manecilla de un reloj. Por lo tanto, mi imagen se va a desplazar esta vez en la otra dirección. Tengo que corregirla de 4 grados, pero en el sentido de la manecilla de un reloj, más los 8 grados de inclinación de la órbita. Eso explica por qué cuando cargamos la imagen
la obtenemos así. Ahí tenemos que corregir una permutación, pero también hay una corrección de rotación que tenemos que hacer en la imagen. Bien, como dice ahí, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a abrir la imagen FACA y vamos a abrir la imagen 4C18 y vamos a comparar un poco sus metadatos y también cómo se ven en el visor. Bien, tenemos las dos imágenes. Empezamos con la primera. Vamos a entrar directamente a los metadatos. Y vamos a buscar primeramente hacia dónde mira la antena, aquí hacia la derecha. Bien. Vamos a buscar también la hora de adquisición, la 12:50:27 en tiempo universal, a lo cual hay que restarle 4 horas más o menos para tener la hora local, es decir que eso fue tomado a las 8:50 de la mañana, hora local más o menos. Entonces, eh, bien, tenemos las dos imágenes abiertas, empezamos con la primera, vamos a abrir los metadatos, la imagen Sentinel 1A mirando siempre hacia la derecha, la antena mira hacia la derecha y aquí tenemos la fecha de adquisición de la primera línea, 24 de diciembre de 2017 a las 10:30 en tiempo universal, hay que restarle 4 horas, nos da las 6:30 de la mañana en hora local. Aquí la órbita nos dice que es descendente. Descendente significa que la imagen tendrá que ser invertida este-oeste y que tendremos que darle una rotación de 12 grados en el sentido horario, es decir, en el sentido de la dirección, o sea, de las manecillas de un reloj. Entonces vamos a comprobar eso. Ahora cargamos la imagen, amplitud VH. Y ahí está entonces nuestra imagen. Como dijimos, hay que hacer una permutación este-oeste y una rotación. Podemos ver el resultado si hacemos una georreferenciación de la imagen. Vamos aquí a radar. Radar, Geometric. Podemos usar corrección en base al terreno, eso toma en cuenta un modelo digital de terreno, o corrección sobre elipsoide, es una corrección más rápida y menos eficiente. Vamos a usar esta por ahora. Average Range Doppler, vamos a usar esta herramienta. En la ventanilla entramos la imagen que queremos georreferenciar. Dejamos por defecto un directorio, se puede cambiar dando clic en los 3 puntos. Vamos a georreferenciar, corregir entonces geométricamente solamente la VH de amplitud. Como método de remuestreo vamos a usar el vecino más próximo y damos clic en correr. Y después de terminar entonces de procesar esa imagen, la encontramos en el menú. Aquí abajo van y ahí está nuestra imagen entonces con su rotación y su permutación. Fíjense ahí la permutación este-oeste y la rotación aquí se ve en el borde de la imagen. Queda inclinado en
de 12 grados entonces en la dirección, en el sentido horario. Bien, en el caso de la segunda imagen, aquí abrimos los metadatos. Vemos primeramente la hora de adquisición, 22:45 en tiempo universal, menos 4 horas, nos dice que la imagen fue tomada a las 18:44, es decir, a las 6:44 de la noche. La órbita en este caso es ascendente, entonces lógicamente tendremos una permutación necesaria en la dirección norte-sur y necesitaremos una rotación de la imagen en el sentido antihorario de alrededor de 12 grados. 12 grados sería el nivel del ecuador. Aquí el valor varía un poco. Vamos a comprobarlo. Abrimos la banda de amplitud VH. Y ahí lo vemos, la permutación necesaria y la rotación. Vamos a corregir georreferencial sin tomar en cuenta el relieve. Esta imagen, Geometric Ellipsoid Correction. Tenemos nuestra imagen cargada. Vamos a trabajar solamente con la banda VH y hacemos un remuestreo por el vecino más próximo. Ahí está. Abrimos entonces el resultado. Amplitud VH. Ahí está nuestro resultado con las correcciones geométricas aplicadas.